Personas que han llegado a un 9 o 10 en la escala de dolor. ¿Qué pasó? Meningitis bacterial. Mi cerebro se sentía como una explosión contenida que estaba atrapada reverberando en mi cráneo, pero quería salir y avisarme constantemente. Intestino grueso roto. La morfina ayudó mucho. Tenía una obstrucción en mi intestino delgado. No creo que se haya roto. Pero la morfina no hizo nada después de 12 horas y esa fue la señal para que hicieran una cirugía exploratoria. También la segunda vez que tengo un bloqueo en mi vida. Me hicieron una tomografía a los 36. Me pusieron líquido de contraste intravenoso. Me dijo que podría sentir ganas de orinar. No es gran cosa. Asegúrate de quedarte quieto. Méteme en la máquina. Al cabo de un minuto comencé a sentir calor. Cuando comenzaron la exploración, comencé a respirar con dificultad. Entonces comencé a gritar. Sentí como si todo mi cuerpo estuviera en llamas, cada nervio. Estaban confundidos y asustados. Me sacó y me senté, pero no fue hasta que una enfermera me dio una inyección de Benadryl que comencé a sentirme mejor. Resulta que tuve una reacción alérgica interna en todo el cuerpo al líquido de contraste, que contenía yodo. Nunca sucedió antes. El peor sentimiento de mi vida. Mi tío abuelo murió debido a este escenario exacto, una reacción alérgica masiva y no pudieron salvarlo a tiempo. Me alegra mucho que hayas obtenido un resultado mucho mejor. 20. Tenía tubos en los oídos cuando era niño. Cuando tenía 6 años, nuestro nuevo médico de cabecera me dijo que los tubos se habían caído y que a partir de ese momento podía ducharme, bañarme, etc., sin tapones para los oídos. Mamá estaba escéptica, así que esa noche me lavó el pelo en el fregadero, solo para asegurarse de que todo estuviera bien. No todo estaba bien. Me desperté en medio de la noche gritando porque sentí como si alguien me hubiera apuñalado en la cabeza con 1000 cuchillos y luego les hubiera prendido fuego. Mamá me llevó rápidamente al hospital, donde tuve que someterme a una cirugía de emergencia para extraer los tubos que todavía estaban en mis oídos. Gracias al doctor Mierda, se me había metido agua detrás de los tímpanos, que rápidamente se habían infectado gravemente. Gracias a Dios, mi mamá siempre ha sido de las que pecan de cautelosas y no me dejó darme una ducha o un baño completo esa noche o podría haberme matado. Las infecciones graves cerca del cerebro no son ideales. Ahora tengo 34 años y todavía recuerdo vívidamente ese dolor. Afortunadamente he tenido mucha suerte al no lesionarme gravemente. Sin embargo, el dolor más atroz que he sentido en mi vida fue cuando me picó una mantarraya. No estaba prestando atención y se movía rápidamente a través del océano poco profundo y sintió un corte. Pensé que había pisado un cristal, pero cuando salí del agua el dolor era tan intenso que ni siquiera podía pensar. Me sentí como si alguien hubiera puesto mi pie en una licuadora. Me trataron rápidamente y afortunadamente no pasé por el punto máximo. Para referencia futura, sumerja el área afectada en el agua más caliente que pueda soportar sin quemarse. Estallido de quiste ovárico. Habría intentado llamar a una morgue para hacer una reserva. La única frase completa que se me ocurrió durante todo el episodio fue: el cuerpo humano no está hecho para sobrevivir a esto. Colon perforado con sepsis. El peor dolor que jamás haya sentido. Mi primer ataque, fiebre alta, dolor radiante en todo el abdomen, tan fuerte que incluso me dolían las pelotas. 5 días en el hospital con antibióticos intravenosos y varias ondas desagradables. Diverticulitis y colitis. Colonoscopia cada pocos años. Intenté dar a luz por vía vaginal y después de horas de parto y horas de pujar, algo se sintió terriblemente mal. Luego sentí el peor dolor imaginable. Terminé teniendo una cesárea de emergencia, pero algo salió mal con los medicamentos y pude sentir la incisión. Mi útero literalmente había estallado. Después de cerrar, el médico estaba revisando para asegurarse de que mi útero estuviera sólido y tenía muchos otros desgarros. Casi me desangro. El doctor lloró contándole a mi novio lo que había pasado. Infección molar. El dolor era tan intenso que tuve que controlarme para no hacerme una bola y llorar. Tuve que tomar antibióticos durante una semana y luego extraerme el diente. Es como el dolor nervioso más intenso que jamás haya existido, pero no cesa. Sin pensar, sin dormir, solo el dolor. Ahora digo que ya no le tengo miedo a la muerte, ya que la muerte puede ser una liberación del dolor. Puedo identificarme con la parte de no pensar, no dormir. Me extrajeron una muela del juicio impactada y luego la hinchazón se volvió tan severa que los puntos se deshicieron. La herida se infectó a las 24 horas. Tenía tanto dolor que no podía pensar ni dormir. Me sentaba y miraba fijamente la pared durante el día y lo mismo durante la noche, excepto que ocasionalmente me quedaba dormido por puro agotamiento. Esto continuó durante una semana porque cuando mi esposa llamó al dentista le dijeron que esto era normal, a pesar de que yo sangraba sin parar. Le pedí a mi esposa que me exigiera una cita de emergencia y cuando llegué me dijeron: ups,
Esto está súper infectado. La infección desapareció después de una semana de tratamiento con antibióticos y luego pasaron un par de semanas antes de que pudiera comer y dormir normalmente. Perdí mucho peso. Un año después todavía podía sentir a veces una sensación extraña en la mandíbula. Neuralgia trigeminal. Siento como si cada hueso y diente de mi cara hubiera sido aplastado y destrozado. Tengo una alta tolerancia al dolor debido a toda una vida de daño a los nervios debido a la escoliosis, pero el dolor me hizo desear realmente el alivio de la muerte. Absolutamente nada me dio ningún alivio y estaba rogando que me sedaran. Estaba buscando sentí como si me estuvieran empujando un cuchillo abrasador y caliente electrificado en mi mandíbula, mi cara se hinchó y se puso roja y el dolor me recorrió todo el cuello y la clavícula. Hay una razón por la que la llaman la enfermedad del susodio. Tengo una enfermedad cerebral, así que he tenido un 9 o 10 varias veces en mi vida. Es el peor dolor que he sentido nunca, pero desapareció después de un rato porque prácticamente quedé en coma cada vez que pasaba un rato. Lo siento, pregunta estúpida aquí. Creí haber aprendido en clase que el cerebro no puede sentir ningún dolor. Por favor, edúcame, un idiota. Enfermedad en el cerebro, hacerle creer que el cuerpo está sufriendo. Créeme, tengo una licenciatura en manipulación de alimentos. Artritis reumatoide. Mis rodillas estaban tan inflamadas que no pude doblarlas durante aproximadamente un año. Tuve que aprender a usar el baño de pie, incluso el número 2. De todos modos, un día comencé a tropezar y me contuve doblando automáticamente la rodilla para estabilizarme y no caer. Fue como un disparo. Me desmayé y me desperté en un charco de vómito. No tengo idea de cuánto tiempo estuve fuera. Afortunadamente estaba en la alfombra y no me golpeé la cabeza al caer. He tenido 2 hijos y me han pasado 3 cálculos renales grandes. Este dolor estaba más allá de todo eso. Pero no se demoró. Lo peor que me he sentido nunca, con diferencia, pero solo durante unos segundos. Me dijeron que era normal en las mujeres. Mis órganos se están pegando entre sí. 1 de cada 10 mujeres experimenta esto. La endometriosis es una puta. A la mierda la adenomiosis también. Estos arruinan nuestras vidas y al campo médico realmente le importa una mierda. Ataque de gota. Tengo 20 y tantos años y soy mujer, según todos los indicios. No se supone que esto suceda en mi grupo demográfico, pero mi papá lo tiene y aparentemente los genes superan todo eso. No bromeo, me desperté una mañana y te habría jurado que me había roto el pie. Me dolía mucho y si intentaba ponerme de pie, sentía que empeoraría en las próximas horas. Llegó al punto en que no podía soportarlo ni ejercer ningún tipo de presión sobre ello. Los zapatos no encajarían. Ni siquiera podía soportar intentar ponerlos en ese pie. Cualquier cosa como una sábana rozando mi piel era pura agonía. La mejor parte fue que mi mamá me dijo que no fuera dramática y llorara cuando salía a caminar y casi me caigo. El prepucio se atascó en la cremallera de mi pantalón. Tenía unos 5 años y se me había olvidado ponerme la ropa interior debajo. Después de orinar rápidamente, me subí la cremallera rápidamente sin meter mi pene completamente dentro. El resultado fue el dolor más doloroso que jamás haya experimentado. Lo peor fue cuando me llevaron al hospital. No me dieron anestesia y el doctor simplemente sacó esa mierda de la cremallera con fuerza bruta. Que me cortaran el pezón con un bisturí sin anestesia y que el médico drenara manualmente un absceso de 7 centímetros debajo. Se había dejado drenar demasiado tiempo con el método de la aguja porque la suciedad era demasiado viscosa y ya había estado tomando la tableta antibiótica más fuerte durante 2 meses, lo cual no había hecho nada. Este fue el último paso antes de la cirugía, ya que estaba muy cerca de romperse por sí solo y tenía mucho dolor mientras lidiaba con todos los signos normales de infección, como fiebre, escalofríos, náuseas, temblores, mareos, etc. Intentaron usar un anestésico local directamente en el absceso, pero me causó mucho dolor, incluso antes de que comenzara la parte realmente dolorosa. Nunca fue necesario porque mi piel estaba demasiado inflamada. El absceso había obligado a todos los nervios a salir a la superficie de la piel de mi pezón. El dolor era verdaderamente de otro nivel de intensidad. Un ardor intenso y puntiagudo como ningún calor que haya sentido jamás. La doctora tuvo que presionar todo el peso de su cuerpo sobre mi pezón mientras apretaba cada lado como si fuera un grano, durante casi 10 minutos, lo que puede que no parezca mucho, pero fue una eternidad. 3 enfermeras tuvieron que sujetarme porque mi cuerpo simplemente reaccionaba al dolor tratando de moverse para revivirlo de alguna manera. Sudando, hiperventilando, vibrando y ni siquiera temblando. Eventualmente tuvieron que hacer una pausa porque mi frecuencia cardíaca era muy alta.
Descubrí cuando salí de la neblina de dolor que la mayoría de las personas se desmayan y como no lo hice, estaban muy preocupados de que entrara en shock médico, pero afortunadamente estaba bien después de unos 20 minutos de acostarme con un ventilador y agua. Tuve un aborto espontáneo en el primer trimestre sin ningún alivio para el dolor y personalmente preferiría pasar por eso antes que volver a drenar manualmente un absceso debajo del pezón. También es un dato curioso que el absceso mamario puede aparecer en cualquier momento cuando estés muy estresada, así que diviértete con eso, ya que es lo que me pasó a mí. No hay ningún consejo sobre cómo protegerte de ellos en el futuro, excepto mantener el estrés bajo y controlado, y eso es algo fácil de lograr cuando tienes 20 y tantos años en 2024. Linfao.